Presentación. El propósito del compendio es apoyar a los docentes y directivos en la educación básica, proporcionándoles información y orientación necesaria para mejorar la calidad de la educación en México. El texto se ofrece gratuitamente a los maestros y directivos que lo soliciten y forma parte de la Biblioteca para la Actualización del Maestro. Autora, Judith L. Meese, es la autora del compendio. Es una reconocida educadora y su obra se basa en 15 años de experiencia enseñando sobre el desarrollo del niño y del adolescente. Su enfoque de investigación incluye la motivación académica, las diferencias sexuales en el rendimiento en matemáticas y ciencias, y las percepciones de los maestros sobre el desarrollo del niño. Contenido del documento. El compendio se organiza en varios capítulos, cada uno abordando un aspecto específico del desarrollo infantil y adolescente. A continuación se resumen los temas principales de algunos capítulos mencionados en el índice, con una breve explicación de cada punto y ejemplos del texto. El estudio del desarrollo del niño. Importancia del conocimiento sobre el desarrollo del niño para los maestros. Explica cómo el entendimiento del desarrollo infantil ayuda a los maestros a adaptar sus métodos de enseñanza y a responder adecuadamente a las necesidades evolutivas de los estudiantes. Por ejemplo, el texto menciona que el estudio del desarrollo del niño ayuda a los profesores a adecuar su enseñanza al nivel evolutivo de los alumnos y a entender su variabilidad. Este conocimiento permite a los docentes crear ambientes de aprendizaje más efectivos y personalizados. Historia de la niñez. Examina cómo ha evolucionado la percepción de la infancia a lo largo de la historia y su impacto en la educación. Se menciona cómo antes del siglo XX los niños eran vistos como adultos en miniatura y se esperaban responsabilidades similares a las de los adultos. Por ejemplo, en el siglo XIX, muchos niños trabajaban largas horas en fábricas bajo condiciones duras. Teorías sobre el desarrollo del niño. Se exploran diversas teorías, biológicas, psicoanalíticas, conductuales, cognoscitivas y contextuales, que ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo y por qué los niños se desarrollan de ciertas maneras. El texto proporciona un ejemplo de teorías biológicas que explican el desarrollo en términos de cambios fisiológicos y genéticos, mientras que las teorías conductuales se centran en cómo el entorno y el aprendizaje influyen en el comportamiento. Métodos de investigación y ética en la investigación. Discute los diferentes diseños de investigación utilizados para estudiar el desarrollo infantil y los principios éticos que deben guiar estas investigaciones. Por ejemplo, se explica la importancia de la ética en la investigación para proteger a los sujetos participantes, especialmente a los niños, asegurando su bienestar y respetando su dignidad. Desarrollo físico. Desarrollo prenatal y sus influencias ambientales. Analiza las etapas del desarrollo prenatal y cómo factores ambientales pueden afectar este proceso. El texto describe cómo la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo puede llevar a anomalías genéticas y cromosómicas, y cómo los cuidados prenatales adecuados son cruciales para un desarrollo saludable. Cambios y desarrollo del cerebro. Explica cómo el cerebro se desarrolla y cambia durante la infancia y adolescencia, y cómo estas modificaciones impactan el aprendizaje y el comportamiento. Un ejemplo es cómo el desarrollo del cerebro y la experiencia están interrelacionados, afectando las capacidades cognitivas y emocionales. Por ejemplo, el texto menciona que los cambios en el cerebro durante la adolescencia incluyen una mayor especialización y organización, lo cual influye en habilidades como la toma de decisiones y el control de impulsos. Desarrollo perceptual y motor.
Describe cómo se desarrollan los sentidos y las habilidades motoras, y la importancia de estas habilidades en el crecimiento general del niño. Por ejemplo, se menciona cómo los reflejos del recién nacido evolucionan y se convierten en habilidades motoras más complejas, como agarrar y caminar, crecimiento físico y pubertad. Examina los cambios en peso y estatura durante la niñez y adolescencia, así como los impactos psicológicos de la pubertad. El texto aborda cómo la maduración temprana o tardía puede afectar la autoestima y el desarrollo social del adolescente. Por ejemplo, se discute que los adolescentes que maduran tempranamente pueden enfrentar mayores expectativas sociales y sentirse presionados a comportarse de manera más adulta. Problemas de salud comunes en adolescentes. Aborda problemas como trastornos alimenticios, abuso de sustancias y otros desafíos de salud que pueden surgir durante la adolescencia. Un ejemplo es la discusión sobre la anorexia nerviosa y cómo impacta la salud física y emocional de los adolescentes, así como las estrategias de intervención para tratar estos problemas. 3. Desarrollo cognoscitivo. Teorías de Piaget y Vygotsky. Etapas del desarrollo cognoscitivo según Piaget. Detalla las 4 etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Piaget y sus características principales. Por ejemplo, la etapa preoperacional se caracteriza por el pensamiento simbólico y el egocentrismo, donde los niños comienzan a usar el lenguaje para explorar y expresar sus ideas. Aportes de la teoría de Piaget a la educación. Describe cómo las ideas de Piaget han influido en las prácticas educativas y en la forma en que se entiende el aprendizaje. El texto menciona cómo el aprendizaje debe estar acorde con el nivel de desarrollo del niño, promoviendo actividades adecuadas para cada etapa, como el uso de juegos y actividades prácticas para los niños en la etapa de las operaciones concretas. Teoría de Vygotsky sobre el desarrollo cognoscitivo. Explica los conceptos clave de Vygotsky, como la zona de desarrollo proximal y el papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo. Un ejemplo es cómo el aprendizaje es mediado por la interacción social y el lenguaje, lo cual facilita el desarrollo cognitivo mediante el andamiaje proporcionado por adultos y compañeros. Comparación y aplicaciones educativas de ambas teorías. Compara las teorías de Piaget y Vygotsky y discute cómo pueden aplicarse en el contexto educativo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, la importancia de la orientación y asistencia del adulto en el aprendizaje, según Vygotsky, contrasta con el énfasis de Piaget en la exploración independiente del niño. 4. Desarrollo cognoscitivo. Procesamiento de la información y teorías de la inteligencia. Modelos y procesos del procesamiento de la información. Analiza cómo los niños y adolescentes procesan la información, incluyendo atención, memoria y metacognición. El texto menciona los modelos de procesamiento de la información que describen cómo se codifica, almacena y recupera la información, y cómo estos procesos mejoran con la edad y la experiencia. Desarrollo de la atención y la memoria. Examina cómo evolucionan estas habilidades a lo largo del tiempo y su importancia para el aprendizaje. Un ejemplo es cómo la capacidad de atención mejora con la edad, permitiendo a los niños enfocarse en tareas más complejas y manejar mejor la información recibida. Diferencias individuales en el desarrollo cognoscitivo y concepciones de la inteligencia. Explora las variaciones individuales en las habilidades cognitivas y cómo se conceptualiza y mide la inteligencia. Por ejemplo, se discuten las concepciones de la inteligencia como una capacidad innata versus una habilidad desarrollada a través de la experiencia, y cómo factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo intelectual. 5. Desarrollo del lenguaje y alfabetismo. Desarrollo lingüístico y su relación con la enseñanza. Describe cómo los niños adquieren el lenguaje
y cómo esto influye en su aprendizaje escolar. El texto menciona cómo el desarrollo del lenguaje está relacionado con la capacidad de los niños para comunicarse y aprender en la escuela, y cómo los maestros pueden apoyar este desarrollo mediante actividades de lectura y conversación. Teorías del desarrollo del lenguaje y adquisición de lenguas. Revisa diferentes teorías sobre cómo los niños aprenden a hablar y a entender el lenguaje. Por ejemplo, se discuten las teorías nativistas y del aprendizaje sobre la adquisición del lenguaje, y cómo estas teorías explican el desarrollo del lenguaje en diferentes contextos. Desarrollo del alfabetismo y métodos de enseñanza de la lectura y escritura. Discute cómo los niños aprenden a leer y escribir, y los métodos más efectivos para enseñar estas habilidades. Un ejemplo es el enfoque de la filosofía del lenguaje global, y cómo facilita el desarrollo del alfabetismo mediante la exposición temprana a la lectura y la escritura en contextos significativos. Factores culturales en el desarrollo lingüístico. Analiza cómo la cultura y el entorno influyen en el desarrollo del lenguaje y las habilidades de alfabetización. El texto aborda cómo los dialectos y la educación bilingüe impactan el desarrollo lingüístico, y cómo los maestros pueden apoyar a los estudiantes de diferentes orígenes culturales. 6. Desarrollo personal, social y moral. Teoría del desarrollo personal de Erikson. Presenta las etapas del desarrollo psicosocial según Erikson y su relevancia para la educación. Por ejemplo, la etapa de la adolescencia se enfoca en la búsqueda de identidad y la confusión de roles, donde los adolescentes exploran diferentes aspectos de su identidad personal y social. Autoconcepto, autoestima y adquisición de identidad étnica. Explora cómo los niños y adolescentes desarrollan su autoconcepto, autoestima e identidad étnica. El texto menciona cómo los adolescentes forman su identidad étnica y el impacto en su autoestima, especialmente en contextos multiculturales. Motivación para el logro y desarrollo de la conducta prosocial y agresiva. Examina los factores que influyen en la motivación académica y en la conducta social, tanto prosocial como agresiva. Un ejemplo es cómo las diferencias individuales en la motivación para el logro afectan el rendimiento escolar y cómo los maestros pueden fomentar una conducta prosocial mediante el refuerzo positivo y la creación de un ambiente de apoyo. Teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Describe las etapas del desarrollo moral según Kohlberg y cómo estas teorías se aplican en contextos educativos. El texto explica cómo los niveles de razonamiento moral se desarrollan y su relación con la conducta ética, y cómo los maestros pueden promover el desarrollo moral mediante discusiones sobre dilemas éticos y actividades que fomenten la reflexión moral. 7. Niños con necesidades excepcionales. Integración de estudiantes con necesidades excepcionales. Discute la importancia y las estrategias para integrar a estudiantes con necesidades especiales en las aulas regulares. Un ejemplo es cómo los programas de integración pueden mejorar la aceptación y el rendimiento de estos estudiantes, y cómo los maestros pueden adaptar su enseñanza para atender mejor las necesidades individuales. Características y categorías de necesidades excepcionales. Detalla las diversas categorías de necesidades excepcionales y sus características. El texto proporciona ejemplos de categorías de alta, moderada y baja prevalencia, como discapacidades del aprendizaje, discapacidades intelectuales y trastornos emocionales. Identificación y enseñanza de estudiantes con necesidades excepcionales. Proporciona métodos para identificar y enseñar efectivamente a estos estudiantes. Por ejemplo, se discuten las competencias necesarias para los profesores que trabajan con estudiantes con necesidades excepcionales, como la capacidad de diseñar intervenciones individualizadas y utilizar estrategias de enseñanza diferenciadas. Recursos para profesores y estrategias de enseñanza. Ofrece una guía sobre los recursos disponibles para los docentes y estrategias específicas para apoyar a los estudiantes con necesidades excepcionales.
El texto menciona recursos internos y externos que pueden ser utilizados para apoyar la educación de estos estudiantes, como servicios de apoyo escolar y colaboración con especialistas. Análisis crítico. El compendio ofrece una amplia cobertura de temas esenciales para la educación de niños y adolescentes, incluyendo aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, personales y sociales. La integración de diversas teorías y métodos de investigación proporciona un enfoque comprensivo y práctico para los educadores. La organización del contenido permite una fácil consulta y aplicación en situaciones educativas reales. El enfoque del compendio es eminentemente práctico, orientado a mejorar la práctica docente mediante la comprensión profunda del desarrollo infantil y adolescente. La inclusión de actividades, bibliografía y estudios de caso al final de cada capítulo es un recurso valioso para la reflexión y aplicación del conocimiento. Conclusión. Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. Es una herramienta fundamental para los maestros y directivos de educación básica. Su enfoque integral y práctico, basado en años de investigación y experiencia docente, lo convierte en una referencia clave para mejorar la calidad de la educación y atender de manera efectiva las necesidades de los estudiantes en desarrollo.